Televisa presenta. Buenas tardes, queridos televidentes, esperamos que se encuentren muy bien el día de hoy en su noticiero favorito, 4 Méxicos y un partido. Esta vez hablaremos de 4 presidentes que han sido muy relevantes en la historia de México a partir de 1964 a 1988. Este reportaje está a cargo de nuestras reporteras, Itzel Guadalupe, Verónica Janet Cruz Cecilia. Adelante con las imágenes. Gustavo Díaz Ordaz fue un niño repulido por su aspecto físico de parte de su mamá. Es descendiente de Porfirio Díaz. Hizo sus estudios en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca en 1937 para obtener el título de abogado. Desempeñó diversos puestos académicos y políticos. Se adentró a la economía gracias a Adolfo López Mateos. Cuando fue nombrado presidente Adolfo López Mateos, nombró de secretario a Gustavo Díaz Ordaz. Gustavo Díaz Ordaz compitió en las elecciones de 1964 contra José González Torres por el PAN. Él obtuvo el 88.81% de los votos. Fue presidente durante el 1 de diciembre de 1964 al 30 de noviembre de 1970. Pero antes de asumir su presidencia había una huelga de parte de los doctores, ya que estos peleaban que los del IMSS, los del ISSSTE y los del SSA, que es la Secretaría de Salubridad de Asistencia, su sueldo era muy diferente, entonces ellos querían que su sueldo fuera igual. Ante esto, el presidente de la República, que en ese caso era Gustavo Díaz Ordaz, respondió lanzando bombas al hospital del ISSSTE para que estos no hicieran más grande la huelga. En el ámbito de la economía, continúa con la política de desarrollo estabilizador y logra una menor tasa de inflación del 2.6%. En cuanto al crecimiento económico del país, se elevó a un 6.8%. Es decir, que durante su periodo la economía de México tuvo unos precios estables. A él a pesar de el logro que tuvo en la economía, no se le quiere tanto por la matanza de Tlatelolco ocurrido el 2 de octubre de 1968. Este fue un hecho estudiantil donde los estudiantes querían la autonomía y la liberación de presos políticos. Empezó como una huelga de parte de unas preparatorias. De ahí esto escaló tanto que se hacían marchas. México iba a ser la sede de los Juegos Olímpicos y entonces el presidente tomó medidas drásticas. En un mitin que los estudiantes realizaron en la Plaza de las Tres Culturas, el presidente, a cargo del Escuadrón Olimpia, que se identificaban con un guante blanco, atacó a los estudiantes ese día y durante la tarde y la noche limpiaron la plaza para que al día siguiente hicieran como si no hubiera pasado nada y se llevaron a cabo los Juegos Olímpicos. Íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado. También fue el que inauguró las construcciones del metro, ya que él empezó con la línea 1 con la ayuda de María Félix, ya que ella tenía como esposo en ese entonces a un francés que fue como el intermediador entre Francia y México.
Mundial de Fútbol se celebró el 31 de mayo de 1970. Fue el primero en transmitirse de manera global y fue el primero en jugarse fuera de Europa y Sudamérica. También en este se implementaron tarjetas de amonestaciones y de situaciones como fue de expulsar. Este fue el que detonó el comercio del fútbol, ya que fue encabezado por uno de los mejores futbolistas de ese momento, Pelé. La tarde del jueves de 1971, en el día de Corpus Christi, cientos de estudiantes de la UNAM y del Politécnico se reunían todos juntos para marchar hacia el Zócalo. Esto como apoyo hacia la Universidad de Nuevo León. Fueron aproximadamente 10,000 participantes quienes participaron en la marcha. Según algunos testigos, aproximadamente a las 5 de la tarde, estalló una granada y empezó la represión. Surgieron algunos jóvenes con varas en las manos, los muy llamados halcones, los cuales arremetieron contra los estudiantes. Mientras tanto, la policía solo se quedaba observando. Los manifestantes, jóvenes y estudiantes intentaron refugiarse en las áreas que se encontraban cerca. Intentaron refugiarse lo más rápido que podían. Se habla aproximadamente de 75 a 150 muertos ese día, 500 heridos y más de 700 detenidos. Luis Echeverría fue presidente de México de 1970 a 1976. Su mandato estuvo marcado por actos políticos, económicos y sociales significativamente. A continuación, describiremos algunos de ellos. Fundó distintas universidades públicas en el estado como parte de la política de desarrollo educativo. Implementó una reforma educativa que buscaba ampliar la cobertura y democratización al acceso de la educación. Echeverría impulsó el modelo de desarrollo compartido. En este buscaba una mayor intervención estatal en la economía para reducir las decisiones sociales. Sin embargo, este modelo llevó a un aumento del gasto público y la deuda externa. Creó el Instituto Mexicano de Comercio Externo, IMC, para fomentar exportaciones y crear vínculos con comercio externo de México. Relaciones internacionales activas. Estableció relaciones con países socialistas como China y Cuba, lo que marcó un giro en la política externa tradicional de México. Crisis económica y descontento social. El crecimiento económico durante su gobierno se logró a costa de un alto endeudamiento externo. El descontento social aumentó debido al autoritarismo y la representación política, lo que ganó tensiones entre diversos sectores de la sociedad. Creó instituciones como la Secretaría de Turismo y la promoción de eventos culturales internacionales. El sexenio de Luis López Portillo de 1976 a 1982, desde antes se encontraba en el PRI desde el sexenio de Adolfo López. Durante su sexenio de Luis López Portillo se veía lo que era el nepotismo, que es cuando una persona mete a otra persona sin saber los conocimientos, aún así les dan un cargo. También durante esos años fue la primera visita de Juan Pablo II a México y se devaluó el peso mexicano, lo que quiere decir que cambió el precio de bienes y servicios importantes. Se llevó a cabo un diagnóstico de la situación escolar en el nivel básico. Se diseñó el Plan Nacional de la Educación, el PNE. Por esta razón, uno de los objetivos prioritarios del PNE fue la educación preescolar y la puesta en marcha del programa Educación para Todos, cuya meta era atender a todos los niños en rezago educativo. También, como algo interesante, durante el sexenio de López Portillo se destacó la creación del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnico, lo que ahora conocemos como el CONALEP. Soy
porque soy del PRI, por el PRI votaré. Por el PRI votaré, por el PRI votaré. Ay, por López Portillo debe luchar, el López Portillo que va a triunfar. Por el PRI votaré, por el PRI votaré. Votaré, votaré, votaré por ti, porque soy del PRI. Por el PRI votaré, por el PRI votaré. Con López Portillo ni un paso atrás, mi México lindo progresará. José López Portillo dividió su proyecto de gobierno en 3 partes: 2 años de conciliación, 2 años de recuperación, 2 años de crecimiento acelerado. Respecto a la moneda, el peso fue tardíamente devaluado a un 400%. El peso devaluó 28.50 a 46 pesos por dólar. En 1981, José López Portillo propuso el Plan Mundial de Recursos Energéticos que hoy conocemos como ONU. El 19 de septiembre de 1985, un terremoto de 8.1 grados estremeció la capital mexicana, dejando cientos de damnificados y miles de muertos. Las primeras horas posteriores al sismo, la población civil acudió a las calles para ayudar a los damnificados. El presidente prohibió la participación del ejército en las labores de búsqueda y rescate. Además, rechazó la ayuda internacional. 4 Méxicos y un partido, junto con Amazon Prime, nos invita a ver de cerca este suceso en su serie Cada Minuto Cuenta. Soy el doctor Zambrano del Hospital General que se derrumbó esta mañana. Alrededor de 150 personas quedaron atrapadas, entre ellas recién nacidos. A ver. Cualquier tipo de ayuda es necesaria. ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Ayuda! Que se cayó uno de los edificios de Tlatelolco. Mi familia está ahí atrapada. ¡Ustedes! ¡Vengan! ¡Ayúdenme! ¡Tenemos que sacarlas! Mis compañeras costureras están atrapadas. Creo que lo mejor es esperar a las autoridades. No sabemos nada de las autoridades. Pueden pasar horas. Se están muriendo. Necesitamos la ayuda. Por favor. Sean pacientes. Estamos muy cerca. Si la FIFA se entera que este desastre nos sobrepasa, nos quitan del Mundial. El mundo no puede enterarse de lo grave de la situación. No hay esperanza de recuperación económica para México. No veo ni ambulancias, ni policías, nada. Pero nos tenemos a nosotros. Después de esto, la vida debe tener otro sentido.
Miguel de la Madrid, presidente de 1982 a 1988. Él implementó el neoliberalismo. ¿Qué es el neoliberalismo? El neoliberalismo es un modelo económico donde se reduce el papel del Estado y se implementa el libre mercado. Esto lo hizo con la finalidad de que el país, es decir, México, saliera de la crisis económica que su predecesor había dejado. Pero lo que no contaba es que la sociedad se hizo más pobre y los ricos más ricos, ya que subieron los impuestos y por ende había más desempleados. En el año de 1983, Miguel de la Madrid presenta el Programa Nacional de Educación, Recreación, Cultura y Deporte, que entre ellos destaca su principal objetivo y político: estrategias para mejorar la educación. Ofrece un año de educación preescolar a todos los niños de 5 años de edad, descentralizar la educación y reforma. Y continuando con el sexenio de Luis López Portillo a Miguel de la Madrid, con los datos finales se habla de garantizar 11 años de educación básica a todos los mexicanos, que disminuyó el analfabetismo de 14.3 a 6.12 en los 250 locales del CONALEP. Se extendieron a 71 alumnos y se construyeron 15.800 escuelas. Miguel de la Madrid renovó una campaña para combatir la corrupción en el país. Aunque los resultados fueron limitados, este enfoque buscaba mejorar la imagen de las instituciones públicas. También implementó una reforma a cargo de la Comisión Federal de Luz, que buscaba dar mayor credibilidad al sistema electoral, aunque sea con algunas limitaciones. Una explosión en San Juan Ixtepec, 1984. Una serie de explosiones en una planta de alimentación de gas en San Juanito, Estado de México, dejó cientos de muertos y heridos. Este desastre subrayó la falta de regularización y seguridad industrial en el país. En 1983 hubo un ascenso del PAN, ya que obtuvo varias victorias en los municipios de Chihuahua. En 1986, el PRI obtuvo la victoria de la gobernatura de Chihuahua, pero la obtuvo de manera fraudulenta. Ellos lo llamaron fraude patriótico, porque no iban a reconocer la victoria de los panistas. Hubo una resistencia civil. Esto se vio en las elecciones de 1988, donde el contendiente Cuauhtémoc Cárdenas iba ganando, pero por un fallo del sistema de cómputo se vio que Salinas de Gortari iba ganando.